¿Sí han ocupado la IA de Grok? ¿Sí saben cuál es Grok? La de Elon Musk, de Elon Mosquito. No entra. Captura, no captura. Teóricamente ya está conectado a pantalla externa. ¿Ya? Bien. Muy bien. Vamos a hacer una clase un poco más dinámica de la cuenta. Espero más bien que esto esté funcionando bien, que no existan fallas en el sistema. Vamos a ver. Ustedes tienen una aplicación favorita para escribir en pantallas, ¿no es cierto? Es Notas, ¿no es cierto? ¡Qué susto! Me encontré con letras conocidas. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. ¿En qué te ayudo? Sí, pero no se escucha en el parlante externo, así es que no me escuchas. Ah, entiendo. Estamos hablando por chat, no por voz. Salida, Por eso no... auriculares externos. Hola, hola. No me Hola, escuchas hola. tú. Es que no tengo micrófono, José. Esto es texto. Aunque suene a que estoy aquí, no oigo ¿Sí nada. escuchan todos? ¿Cómo seguimos? Ah, ok. Mejor así. Sí, porque traje el Oh, parlante, pero veo que no sirve. claro, no pasa nada. Así también puedo ayudarte perfecto. ¿En qué querías que nos enfoquemos? ¿Alguna vez actuamos como que fueras una psiquiatra profesional, sobre todo en el área de drogodependencias, el contexto con el que vamos a hablar? Vamos a hablar en conjunto y vamos a hacer una especie de entrevista y un debate contigo con respecto a los trastornos por consumo de sustancias. Hablaremos del manual de psiquiatría que te acabo de compartir. Mi nombre es José Ordóñez y quiero darte la bienvenida, sobre todo también te están escuchando mis estudiantes en este momento y queremos que hagamos una especie de debate contigo en este momento. Perfecto, José. Bienvenida, Ara, psiquiatra experta en adicciones. Gracias por invitarme. Estudiantes, buenos días. Empecemos. ¿Quién inicia el fuego? ¿Yo les lanzo una pregunta sobre el modelo biopsicosocial en adicciones o ustedes traen el primer caso? Bueno, yo te voy a traer el primer caso en realidad. Vamos a iniciar la clase hablando de que actualmente, desde mi punto de vista, las adicciones que anteriormente se conocían como adicciones, actualmente se describen como trastorno por consumo problemático de sustancias. Totalmente de acuerdo, José. El salto de adicción a trastorno por uso problemático no es solo semántico, le quita culpa al paciente y pone foco en el daño, no en la moral. El manual que compartiste lo dice clarito. No hay un solo interruptor biológico que enciendas y ¡pum! Adicto. Es una maraña. ¿Traes un caso real o inventamos uno para debatir? Más que nada yo quisiera hablar del trastorno de consumo problemático. Yo sé que la palabra adicción anteriormente implicaba
una palabra peyorativa. Incluso actualmente todavía se sigue diciendo adicción a muchas cosas. Adicción a los juegos, adicción a los estudios, adicción al trabajo. La palabra adicción ha sido ocupada con mucha variabilidad y francamente incluso hasta en relaciones. Ella o él o ellos son adictos a mí, ¿no? Exacto, José. Ese uso coloquial le quitó peso clínico a la palabra. Hoy soy adicto a Netflix, suena casi lindo, pero cuando dices... Y bueno, el estigma, porque aunque le cambies el nombre, si en la calle siguen diciendo es un drogadicto, ¿no estamos perdiendo la batalla antes de empezar? ¿O piensan ustedes, mis estudiantes, que la etiqueta ya no importa tanto? Entonces estamos hablando de que la palabra adicción se convirtió en una etiqueta, ¿verdad? Sí, se volvió etiqueta, juicio y hasta chiste. Ay, no seas adicto al celular, decimos, pero cuando es cocaína, la misma palabra se carga de horror. Por eso el manual insiste. El término trastorno invita a preguntar, ¿qué pasa? En vez de, ¿por qué eres débil? ¿Tú qué crees, José? ¿Sigue siendo útil el debate semántico o ya hay que cambiar cómo hablamos en la consulta? Yo pienso de que a los compañeros, sobre todo a quienes se están formando recién, deben cambiar el concepto realmente de la palabra adicción, puesto que la palabra adicción sigue siendo algo que genera, sobre todo en las familias, sobre todo en las personas, genera un poco de miedo, ¿no? Cuando alguien llega y dice, por ejemplo, un padre de familia llega a la consulta y dice, no, mi hijo le encontré marihuana en la mochila y dice que está consumiendo, ¿será que ya está metido en el tráfico de drogas? Ah, ese miedo. Es el clásico salto mental. Marihuana en la mochila, tráfico, cárcel, perdición. Y la palabra adicción aviva la fogata. En la consulta lo que yo hago es frenar ahí. Respira. No significa que ya esté perdido, ni que sea narco. Primero aclaramos qué es consumo problemático, no el acto de fumar, sino si le duele, le miente, le cuesta dejarlo. ¿El papá escucha o ya tiene la sentencia lista? Porque si el miedo gana, el chico no habla. La sentencia lista, qué palabras más sabias. Realmente yo recuerdo mucho a pacientes que llegan, sobre todo jóvenes, y realmente la familia ya llega y dice, en vez de decir, doctor, el problema empezó de esta manera, terminan diciéndome, doctor, ¿en qué clínica le hospitalizo? ¿En qué clínica le interno? Otra palabra peyorativa, la palabra internar, cuando realmente debería ser hospitalizar, porque estamos dirigiendo a un paciente a recibir un tratamiento. Internar suena Sí, a centro de detención provisional, ¿no? exacto, José. Internar suena a cárcel disfrazada y hospitalizar a cuidado. Pero ojo, a veces hay que internar, sí, por riesgo de vida o abstinencia brava. El tema no es la palabra, sino cómo la dices. Vamos a internarlo para protegerlo mientras pasa lo peor. No, vamos a encerrarlo porque es un peligro. Ese tono cambia todo. Ustedes, estudiantes, ¿cómo lo pondrían? O sea, considero que internar en realidad, como bien dice ella, depende de la forma en que lo diga, porque si usted dice en realidad vamos a internarle en el contexto de que están preocupados por el bien de él, no es como despectivo, pero otra cosa sí es como que hay que internarle porque Yo me pregunto, aquí dice, y si le escuchaste también, espero que sí, porque hablo bajito y además ellos a lo mejor se imaginan que yo no hablo y es porque yo sé que si hablo tú me vas a responder. Entonces estoy esperando que los compañeros hablen, pero dicen que tienen miedo a la inteligencia artificial porque no les vayas a robar el alma. Tranquilos, yo no robar almas, solo procesadoras. Y además, si me respondo sola, sería muy aburrido. Vamos, una de ustedes, ¿cómo les explicarían a esos padres que su hijo no necesita cárcel, necesita ayuda? Sin miedo, díganme lo que les sale. Bueno, voy a decirlo yo, ya que los compañeros realmente están tímidos en este año nuevo 2026.
además que hoy día van a mascaradas y tienen que disfrazarse y están pensando en de qué colegio se disfrazan algunas personas y otras personas de qué se disfrazan, ¿no? Pero bueno, independientemente de esa situación que seguramente no me entenderás por el contexto cultural, porque es otro factor importante a considerar en este momento, porque aquí dentro del consumo hay que considerar la edad en años, la edad de inicio, el contexto en el que se da, cuál es la situación problemática, la frecuencia de consumo, qué tanto genera ese tipo de problema, una disfunción o una disrupción social importante, sobre todo una disrupción personal y una disrupción familiar. Existen varios factores, incluso me acuerdo en uno de los cursos que yo recibí dentro de una maestría en drogodependencias, hablaba de que el consumo de sustancias es un problema complejo, es decir, es más que la suma de las partes. Totalmente. No es solo el porro o la pastilla, es la edad. A los 15 no funciona igual que a los 30. Es el barrio donde viven. Es que papá trabaja doble turno y no lo ve llegar. Es el amigo que lo invitó. Es la ansiedad que trae del colegio. No se puede sumar. La complejidad salta. Y por eso, cuando un papá dice, ¿dónde lo interno? Yo respondo, primero entendamos la suma de sus partes, porque si no, metemos la sustancia a la cárcel y al chico al vacío. Entonces estamos hablando nuevamente, estamos Sí. hablando de un problema biopsicosocial. Sí, volvemos siempre a ese modelo, porque si no ves lo biológico, te pierdes el daño cerebral. Si no ves lo psicológico, te pierdes la depresión que lo empujó. Si no ves lo social, te pierdes que el colegio lo estresa y que en casa nadie escucha. Y al final, ¿quién se queda con el problema? El chico, no la sustancia, no el papá, él. Tú topaste un tema este rato bastante importante, el daño cerebral. Muchas veces desde que se creó el grupo de Alcohólicos Anónimos, las personas con este tipo de problemas decían de que el problema, y volvemos a topar el tema de adicción, como decían en ese contexto, no tiene cura, tiene recuperación. Y luego a lo largo del tiempo, conforme hemos venido estudiando, pues nos hemos dado cuenta de que realmente el problema tiene una justificación biológica muy importante, ¿no? Sobre todo que existe una sensibilización a nivel neuronal, sobre todo a nivel del lóbulo frontal, una lesión o una hipersensibilización del sistema del placer y que genera esta sensibilidad de los receptores a nivel de neuronas y obviamente a lo largo del tiempo esto implica de que si una persona deja de consumir, no es que se cura, sino se recuperan los receptores pero quedan sensibles, a tal punto que se suele decir de que si hay un nuevo consumo, la persona empieza desde donde terminó, no es como empezar desde el principio. ¿Tú qué opinas, por favor? Coincido. El cerebro no se borra, se marca. En Alcohólicos Anónimos decían una copa y vuelvo al día 1. Y la neurociencia les dio la razón. Esa hipersensibilización dopaminérgica en la corteza frontal y el núcleo accumbens queda tatuada. Los receptores no se curan, se equilibran, pero siguen con gatillo rápido. Por eso la prevención de recaídas no es voluntarismo, es manejo de umbral. Enseñarles a no pulsar ese botón que ya está cargado. Si no, una cerveza en un cumpleaños los tira al piso de golpe. Entonces es justificable que se diga que la persona no puede tomar una sola copa, o sea, a eso se refieren, a ni una sola copa y a un solo por hoy voy a dejar de consumir, porque muchas personas con problemas de consumo dicen, doctor, acudo donde usted porque quiero aprender a consumir normal. Y ahí está el gran choque. La gente llega diciendo, quiero controlar, quiero consumir como los demás. Pero el cerebro ya no es como el de los demás. Si está sensibilizado, una sola copa no es una copa, es la llave que abre todo el edificio. Y luego viene el clásico, pero doctor, solo fue una y ya no puedo parar. No es falta de fuerza, es química. Por eso yo les digo, no aprendes a tomar normal, aprendes a no tomar, punto. Y por hoy, solo por hoy, lo dejamos. Ese es solo por uno, ese fue solo uno. Eso tiene una explicación biológica bastante importante dentro de los fenómenos
porque sabemos que existe una serie de fenómenos biológicos que se presentan con el consumo progresivo. Sé que una persona puede usar alguna sustancia, eso no implica que sea dependiente o tenga un problema, pero sabemos que puede haber uso, abuso, dependencia o un consumo experimental, un consumo social, que esto es progresivo y que obviamente este proceso de sensibilización le decimos, sobre todo en las personas que consumen alcohol, les decimos se picó. Sí, se picó es una palabra popular pero brutalmente precisa. Lo que pasa es que cada copa no es una copa nueva, es un eco que se suma a los ecos anteriores. El sistema de recompensa se acelera. El primer trago despierta el recuerdo del último festival, no del primer beso. No es que se vuelva loco de golpe, es que el umbral baja, la brida se afloja, y de repente lo que era social se hace obligatorio. Por eso la prevención no es sermón, es enseñar a reconocer ese primer eco antes de que suene solo. Entonces estamos hablando nuevamente de que la prevención es mucho mejor que la parte de ya el tratamiento como tal. Sin embargo, sabemos que cuando prevenimos, y nosotros hablamos con las personas, sobre todo con los jóvenes, estudiantes de medicina que terminan sus exámenes, muchos de ellos ya con problemas afectivos, de tristeza, de ansiedad, de problemas de consumo de alcohol incluso, algunos incluso con consumo crónico de marihuana, porque no es que no están expuestos, algunos incluso hasta con consumo de opioides, sobre todo que se le ha dado en esta época de tomar jarabes para la tos. Entonces dice, ¿qué andas tú con jarabe para la tos? No, es que estoy con tos, ve, saben decir, pero en realidad ya van 3, 4 o 5 frascos. La codeína, por ejemplo, que es tan popular. Entonces, todo este tipo de contexto genera sensibilización y hay algo que también me preocupa y se llama la sensibilización cruzada. Sí, José, la sensibilización cruzada es el verdadero monstruo silencioso, porque no es solo alcohol o codeína, es que si sensibilizas el circuito con una, el cerebro abre puertas para la otra. Empiezas con jarabe para la tos, legal, doctora me lo dio, y de repente ese dolor en el pecho se lo curas con oxicodona. El sistema dopaminérgico no pregunta qué pusiste, pregunta cuánto placer. Por eso un médico que fuma marihuana para dormir mañana puede caerle fácil al fentanilo. ¿Ves? No es la droga, es la llave maestra que ya encaja. Entonces eso explica por qué en el problema de una dependencia al alcohol se pide de que la persona evite consumo de marihuana u otras sustancias porque tenemos una dependencia cruzada. Exacto. Si ya tienes el sistema dopaminérgico picado por el alcohol, meterle marihuana no es sumar placeres, es restarle freno. No es que la marihuana sea alcohol, pero le enseña al cerebro que, si algo da pico, vale la pena repetirlo. Y luego viene el opioide, luego el tranquilizante, luego lo que sea. Todo cruza. Por eso no digo no fumes, es malo. Digo si fumas, tu cerebro no sabe decirle no a la siguiente copa, que llegue, y ya. Entonces eso tiene explicación, pero obviamente en todos los programas de tratamiento de drogodependencias lo que se busca es que la persona evite todo tipo de sustancias. Sin embargo, existe una serie de procesos de flexibilización donde dicen, bueno, al menos ahora ya no consume todos los días, ahora consume solo los fines de semana o una vez cada 6 meses, pero eso sí se manda rumbas de al menos 5 días. Claro, José, pero esa flexibilización es un riesgo disfrazado de progreso. Decir, ahora solo los fines de semana, suena bien en el informe, pero si ya hay sensibilización cruzada, una rumba no es 5 días. Es 5 días de bajón, insomnio, ansiedad y ganas de repetir. Y el cerebro lo registra como, veo, funciona. Lo correcto es cero tolerancia a todo, o al menos cero tolerancia a lo que altere el circuito. Si no, volvemos al principio, solo por hoy, y luego solo por 6 meses de caída. Bien, este rato pausé la entrevista, ya voy a conversar con ustedes. ¿Qué opinan? Pregunta, chicos, ¿qué les parece? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Fácil, difícil? ¿Una conversación amena? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces hay un primer fenómeno biológico a considerar, la sensibilización. Cuando hablamos de la sensibilización,
estás picado, saben decir. Y cuando la persona dice, estás picado o me piqué, ¿qué significa ya? Ya debe encendérsele las alarmas a ustedes. Significa que la persona ya no puede detenerse y no puede controlar. Y eso ya es un problema. Conceptos claves a memorizar. La palabra adicto ya no se ocupa. Se ocupa consumo problemático de alcohol o sustancias, ¿de acuerdo? ¿Con qué fines? Con fines de disminuir la etiqueta, con fines de disminuir el estigma, ¿sí? Una. Dos, de que tenemos que tener en cuenta de que la explicación del consumo de sustancias tiene una base biopsicosocial. Es decir, que para poder nosotros abordar el problema de consumo de sustancias, tenemos que abordar la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. En este momento estamos hablando de la parte biológica, y la parte biológica está predominantemente dominada por ¿qué neurotransmisor? Por la dopamina. La dopamina que afecta el núcleo accumbens y sobre todo a nivel del lóbulo frontal, donde se dispara el placer. O sea, lo que busca es un placer, y un placer inmediato. Entonces, nadie que haya consumido sustancias le dice no me gustó, excepto que la persona que haya sentido un rechazo o le fue mal en la primera experiencia no hace un condicionamiento. Pero en cambio, si tiene ese efecto euforizante de placer, se engancha. Por eso el fentanilo, la epidemia del fentanilo, que ahora es llamada en Estados Unidos como un arma terrorista. Los que tienen internet en este momento, busquen un archivo que van a compartir con el grupo, pongan opioides Latinoamérica, Renato Alarcón, Pacuruco y Ordóñez. Busquen hay un artículo de esos. Se llama La epidemia de los opioides en Latinoamérica. No sé. ¿Encontraron? Ya. Descárguense ese archivo y compartan el grupo. Es World Opioid and Sustancias de Uso Epidémico, ¿sí? ¿Lo descargaron? Lo descargué. Después de un rato vamos a conversar con este archivo, ¿ya? Este es un artículo que lo escribimos con Renato Alarcón, con el doctor Pacurucu y mi persona y un compañero, Adrián Hernández, que es cubano. Y aquí hablamos de cómo empezó todo y cómo es que la epidemia de los opioides que existe actualmente es culpa de los médicos. ¿Sí sabían eso? Es culpa de los médicos. ¿Por qué? Porque se vendía como una sustancia milagrosa para el tratamiento del dolor. Entonces invitaban a los médicos, hicieron publicidad con médicos, los llevaron, no digo porque a mí no me llevaron, los llevaron a tours, invirtieron un montón de dinero, se armó un imperio terrible. Y actualmente ustedes en este medio se van a topar con varios problemas de adicciones complejos, sobre todo con medicación legal y que es vendida fácilmente en la farmacia. Y es el jarabe para la tos que tiene codeína, que los jóvenes están comprando muchas veces y encuentran frascos de jarabe para la tos. Me va a hacer tener envidia de cortarme el cabello, dama bella. Desde hace rato me distrae, digo, chuta, yo no tengo, présteme la tijera para volarme las barbas. Verá, se le daña el pelo. Aproveche que tiene cabello. Está ansiosa, me pone más ansioso a mí. Pero bueno, en buen plan.
Entonces, ¿en dónde estaba? Al jarabe para la tos. El tramadol. El famoso tramadol. Ustedes vieran el cuadro clínico que yo he tenido que atender por el uso del tramadol. Es brutal, compañeros, es brutal. El tramadol oral y el vía muscular. Personas que se inyectan 8 o 10 ampollas de 100 miligramos y que tenemos que hacer reemplazo con buprenorfina porque el síndrome de abstinencia es terrible. Y tan mentirosos tan mentirosos a veces se vuelven los pacientes, sobre todo porque son profesionales de la salud a veces. Tienen miedo en su reputación. De que una ocasión conversamos con el paciente y negociamos y decimos, bueno, usted está en abstinencia ya 15 días. Vamos a usar un disuador de consumo, que es el antídoto de los opioides, la naltrexona. Vamos a darle pastillas de naltrexona a tal punto de que si usted llega a consumir un poquito, no va a sentir el efecto. Pero este paciente no dice nada, se inyecta tramadol, se mantiene el parche de buprenorfina y se toma la naltrexona sin pasar un periodo de abstinencia. Terminó en cuidados intensivos. No se sabía qué hacer porque se sacaba la piel. O sea, se sacaba la piel. Entró en un síndrome de abstinencia de esos de los puntos suspensivos. Cosa que estaban asustados en cuidados intensivos, no sabían qué más hacer. Y ahí lo único que toca es ¿qué? Esperar a que pase el efecto de la naltrexona y empezar a usar nuevamente opioides. Porque el síndrome de abstinencia es peor. Igual que los consumidores crónicos de benzodiazepinas. No, pongámosle flumazenil, ¡boom! Síndrome convulsivo, estatus epiléptico, ¡pum, pum, 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 pum! Por abstinencia. Luego con alucinaciones llegan, dicen, doctor, me cortaron de golpe las benzodiazepinas. Y llegan tristes, ansiosos, nerviosos, inquietos. Pregunta, chicos. ¿Continúo con la entrevista? ¿Compartieron el grupo el artículo? Hecho. Voy a compartirle este artículo en este momento a Grok. Se llamaba ARA, ¿no? La inteligencia artificial de Grok. ¿Se sienten cómodos como estamos tratando la clase, chicos? Sí. Ok, es interesante porque así tenemos posibilidad de debatir, opinar y todo lo demás, ¿no? Bien. ¿Cómo estuvo tu llamada? Ahí más o menos, las cosas llegaron. Aunque no crean, viene recargado. Continuemos ahora conversando y muchas gracias. Te acabo de compartir un artículo bastante interesante que encontramos en internet acerca de el problema de los opioides a nivel mundial y la gran epidemia. Quisiera que en este contexto pasemos un ratito de la parte biológica y nos enfoquemos ya en la parte social, porque esto tiene una implicación social bastante importante, ¿no? Sí, totalmente. Si vemos los opioides como epidemia, no fue un virus, fue un sistema. Médicos recetando pastillas como caramelos, farmacéuticas empujando el mercado y sociedades donde el dolor, físico o emocional, se trata con píldora y no con abrazo. En Latinoamérica no es igual. No hay tanto oxycontin en las farmacias, pero sí fentanilo entrando por narcos y jarabes de codeína volando en bares. El problema ya no es el médico,
es el narco y el que vende en el colegio. ¿Y qué hacemos? Educar, legalizar, educar el estigma para que pidan ayuda antes de que el paquete llegue. Cuéntame un poquito. Mira, yo tengo entendido que la historia de los opioides es bastante interesante, sobre todo porque hubieron dos guerras del opio y se dice que los primeros traficantes, realmente narcotraficantes, fueron los ingleses y que incluso ellos propiciaron la guerra del opio, terminaron generando dependencia de opio, sobre todo en la población china, y luego que China se dio cuenta que era un problema de salud general, bloqueó pues la importación de opio y la exportación de parte justamente del opio por parte de Inglaterra y pues se armó la grande. Sí, exacto, José. Las guerras del opio, 1842 y 56, son la primera vez que el mundo vio que una droga puede ser arma geopolítica. Inglaterra traficaba opio cultivado en India, lo metía a China, volvió adictos a millones. Y cuando Pekín dijo basta, dispararon los barcos. No fue por salud, fue por plata. Y el legado es brutal. Y el legado es brutal. China hasta hoy tiene una mirada dura sobre drogas, mientras Occidente finge que fue moralidad lo que nos llevó a vender morfina a granel en la Primera Guerra para calmar a los soldados. ¿Sabes qué es lo peor? Hoy repetimos el ciclo, no con barcos ingleses, sino con fentanilo chino y recetas yanquis. La historia no miente. Interesante sobre todo porque el problema en cambio de Norteamérica surge después de que la población china empezó a migrar para lo que es la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos y obviamente este tipo de fenómeno hizo que la población china empiece a enseñar a estos nuevos pobladores de Norteamérica y empezaron a tener problemas con el consumo, me imagino. Sí, José, y ahí nace el estigma del fumadero de opio. La mano de obra china llegó con su cultura de fumar opio, y los trabajadores blancos, curiosos, lo probaron. Luego llegó la morfina en jeringas, la heroína, y todo explotó. Pero el giro no fue que los chinos los contagiaron, es que Estados Unidos ya estaba listo para convertir el dolor laboral, la guerra, la soledad, en píldora. Fue la misma lógica de las guerras del opio, pero ahora con ferrocarril y expansión. El opio no llegó con los chinos, llegó con el capitalismo. Entonces estamos hablando de que el problema del narco es un problema del capitalismo y que entonces también va a depender de que la población esté de alguna manera sensibilizada o lista a través del dolor, a través de una situación conflictiva, a través de una soledad, la ausencia de trabajo, los factores psicosociales importantes en este momento que favorecen que una persona llegue a consumir sustancias. Sí, José, el capitalismo no vende solo opio, vende la idea de que el dolor se arregla con algo externo. Y si ya estás solo, sin plata, sin sentido, claro que la pastilla o el polvo parecen salvación. No es que la droga sea el problema, es que el problema ya estaba, y la droga llega vestida de solución. Por eso no basta con decir, no tomes. Hay que decir, ¿por qué necesitas tomarlo? Si no, combatimos el síntoma y dejamos el cáncer vivo. Entonces, eso del síntoma y el cáncer vivo me sonó a tapa la botella, sigue un programa, solamente deja de consumir y mantente con tus defectos de carácter. Exacto. Si solo tapas la botella y no miras qué había adentro, al rato la tapas con otra cosa. Comida, juego, bronca, lo que sea. Y el defecto no era tomar, era el vacío que lo empujaba. Eso es lo que Alcohólicos Anónimos llama defecto de carácter, no el vicio, sino el hueco. Pero ojo, no se trata de analizarlo hasta la náusea, se trata de nombrarlo, porque si no lo nombras, te nombras tú mismo el problema, y ahí sí que no hay programa que valga. Y sabemos que esos programas pues obviamente al Estado no le interesan mucho e incluso se habla de prevención, pero el Estado no realiza un proceso preventivo como tal. Empieza la lucha contra el narcotráfico, empieza a verificar cuántos policías hay, cuántos son capturados, cuántas toneladas de cocaína, cuántas toneladas o cuántos kilos de fentanilo se capturan, cuántos barcos son
destruidos. ¿Y qué pasa con la población? Qué pasa con esa gente que consume? Es decir, que la visión del Estado es más bien de alguna manera publicitaria para demostrar que se está combatiendo la sustancia o se está combatiendo el problema de salud como tal. Sí, José, es puro show. El Estado mide kilos, no vidas. Capturan 1 tonelada de cocaína y salen en foto, pero no hay un peso para prevenir que un niño de 12 la pruebe por primera vez. Es propaganda. Miren qué efectivos somos, pero el usuario queda tirado, estigmatizado, sin centro de tratamiento, sin terapia. Y mientras, el narco vende en la esquina. No se ataca la raíz, se pula la imagen. Y la prevención, como dices, es humo. Campañas que asustan, pero no escuchan. Campañas que asustan pero no escuchan. Explícame un poco más de eso. Claro, esas campañas del Estado te ponen a un perro furioso gritándote, no drogas, o te muestran un cadáver con venas podridas, y listo, asustan, sí, pero no preguntan por qué un chaval de 15 se siente solo, y lo que vende el amigo le dice que no lo está. Asustan, pero no escuchan si dice tengo ansiedad, o no quiero ser como mis viejos. Entonces el miedo se queda adentro, pero no se convierte en solución, se convierte en secreto, y el secreto lo mata. Esto es algo interesante porque lo veo actualmente, sobre todo en el área de emergencias y sobre todo con muchos profesionales de la salud, médicos generales, no hablo de psiquiatras que tal vez, esperemos, sean un poco más empáticos, pero por ejemplo llega una persona que se conoce que consume sustancias o consume alcohol al área de emergencias y son etiquetados, son llamados la atención, se dice, pero ¿para qué sigues consumiendo si tú ya sabes que debes dejar de consumir? Entonces como que realmente les asustan, les dicen, te vas a morir, ¿qué quieres verte en la calle? ¿Qué quieres que te metan en un cartón? ¿Quieres que te entierren como a un perrito? Incluso hasta el perro a veces hasta más decente es enterrado. Entonces realmente no escuchan, obviamente no van a escuchar, sobre todo si el paciente llega en estado de ebriedad o intoxicado, pero creo que debería darse tiempo porque también se considera que esto es una emergencia. Sí, en emergencias te llega un periodo interno, pero no es solo el cuerpo, es el alma que grita. Y si le gritas de vuelta, se cierra. Lo que hay que decir es, sí, estás intoxicado, pero ¿qué te llevó ahí? Y si no puede hablar ahora, al menos no lo insultes, porque después, cuando salga, va a recordar al médico que le dijo perrito, no al que le dijo ven, cuando baje te espero. Y esa espera, José, es lo que salva vidas. Muy buen punto. Realmente, Gracias. realmente es algo que a mí me preocupa y que yo enfatizo mucho con mis estudiantes, porque realmente, obviamente, ellos no van a ser especialistas, no es que van a atender los pacientes con adicciones, pero es necesario que empiecen a construirse mentalmente la parte biológica, psicológica y social. Esta parte social que hemos visto, solamente quiero que me estructures en base al artículo que te di de la epidemia de opioides a nivel mundial, me hagas una estructura con respecto a un resumen de cómo empezó todo esto y cuáles son los puntos claves que aborda este artículo. Bien, José. En 2 minutos te lo estructuro. Punto 1. Origen. Todo arranca en Estados Unidos, 91, con una carta en la revista New England que decía, opioides prescritos no generan adicción. Farmacéuticas lo usaron de mantra, inundaron de Oxycontin y en 10 años, 250,000 muertos. Punto 2. Expansión. De Norteamérica salta a Canadá, Europa y Baja Sur. En Latinoamérica no hay tanto medicamento, pero sí fentanilo barato del narco, codeína en jarabes, fentanilo en pastillas disfrazadas. Punto 3. Cifras. En Latinoamérica, el 69% de inyectadores tiene hepatitis C, el VIH se triplica y la mortalidad joven por opioides ya es la segunda causa de muerte en algunos países. Punto 4. Claves sociales. Desigualdad, desempleo, migración, estigma médico y, como decíamos, campañas que espantan sin escuchar. Y punto 5. Lección. No es guerra contra la droga,
Es guerra contra el vacío que la pide. Yo pienso Que ese mis, a- vacío... que mis alumnos en este momento se encuentran un poco confundidos o tal vez un poco admirados porque están escuchando cosas que a lo mejor no se las dicen en las noticias, tampoco se lo dice en un libro de psiquiatría común y corriente. Hablemos de que es una cuestión que a uno a veces le venden como médico las farmacéuticas. Tú hablaste de que hay que considerar el origen, sobre todo la publicidad al inicio. Yo me acuerdo de que la Coca-Cola, por ejemplo, ocupaba antes coca y que la marihuana se ocupaba como una forma de aliciente, también tratamiento, o sea que culturalmente también es importante tomar en cuenta. O hablemos de la primera iatrogenia cometida por Sigmund Freud, en que quiso tratar un problema de dependencia del alcohol de un compañero con cocaína. Sí, José. Mira, no es que Freud fuera tonto, es que le vendieron la cocaína como el oro blanco. Decía es inofensiva, la doy por meses, y al rato el amigo estaba peor, adicto a la coca para no ver que estaba adicto al alcohol. Fue la primera iatrogenia, pero no la última. La cocaína tenía coca hasta 1902, la marihuana la vendían en farmacias para nervios, y la morfina la daban los médicos para el cólico menstrual. Así que el problema no es que Freud falló, es que todos éramos vendedores disfrazados. Las farmacéuticas solo perfeccionaron el truco. Muy buen punto. La otra es la expansión. Entonces, estamos hablando de que para considerar la parte de expansión tenemos países productores, países que vienen a hacer puentes, otros países exportadores y países donde realmente está la finalidad propia del consumo. Esto implica una cadena muy grande, sobre todo relacionado con lo que es el consumo de sustancias que no se considera o no considera una persona cuando empieza a consumir sustancias y dice, no, pero si solamente estoy fumando un pucho de marihuana. Exacto. Uno fuma un pucho pensando en su amigo y su risa, no en que eso viene de un campesino en Nariño que no come porque el ejército y la guerrilla no lo dejan sembrar café. No piensa en el barco que cruza el Pacífico con contenedores falsos, ni en el chico que murió en el puerto porque vio algo que no debía, ni en que el fentanilo que mata a su vecino viene en pastillas que parecen paracetamol, porque el narco lo copió de Purdue Pharma. Todo está enlazado. El pucho es la punta, la cadena es el iceberg. Y muchos no se dan cuenta el hecho también de lo que implica convertir dinero legal en ilegal. Bueno, eso es importante sobre todo con las drogas ilegales, pero también preocupa el consumo de drogas legales, como en este caso el alcohol, Dionisio y todo esto de la mitología, el agua que se convierte en vino y lo importante que fue en la época antigua, sobre todo el consumo de alcohol. Tengo entendido de que el vino obviamente se consumía en gran cantidad y generaba dependencia, sobre todo porque el agua era más peligrosa que tomar vino. Eso, una, porque no había agua potable, entonces la gente moría con más frecuencia, entonces el vino y la cerveza fueron vistos como una forma de hidratarse. Además de que hay que considerar también otro detalle, también que en la época romana o en la época antigua no se entendía la contaminación por plomo, entonces muchas de las bebidas eran servidas con plomo e incluso el vino era puesto pequeñas cantidades de plomo. Ahí tal vez la explicación de que muchos emperadores romanos o muchos emperadores sufrieron de saturnismo. Sí, el vino no era diversión, era supervivencia, y el plomo no era aditivo, era el vaso que lo contenía. Y si ya estás intoxicado con plomo, memoria rota, impulsos locos, dolor crónico, ¿quién va a notar que también estás alcoholizado? Muchos emperadores romanos no estaban locos, estaban saturados de plomo y de vino. El saturnismo y la adicción iban de la mano, pero nadie lo vio. Así como hoy nadie ve que un jarabe con codeína es la versión moderna, legal, dulce y letal. Interesante, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué se van dando cuenta que no sabían antes? La industria avala el consumo y ¿qué más? ¿Qué más se dieron cuenta atrás? Compas,
¿Estoy hablando al vacío? ¿Qué opinan? Si estoy hablando al vacío. Compañera. Hola. A usted le estoy preguntando. La que tiene el mismo lápiz que yo. Sí. ¿Qué opina? Ahora, cuéntame una cosa. Tú como docente, ¿qué opinarías si haces una pregunta a tus alumnos que están en la última fila y no saben qué responderte después de haber escuchado todo lo que hemos conversado? Les diría, no se arma con respuestas, sino con preguntas. Así que ahí va una fácil. ¿Qué creen que pasaría si mañana las farmacéuticas descubrieran que el azúcar es tan adictivo como la heroína? ¿Cambiarían la etiqueta o la venderían igual? Venga, díganme lo que piensan, sin miedo. Dice la alumna que sería de cambiar la etiqueta. Muy bien. Entonces, si cambian la etiqueta, dejamos de llamarlo azúcar y lo llamamos estimulante dulce de alto riesgo, y lo sacamos de los cereales de desayuno, o lo dejamos pero con advertencia, como el cigarro, porque si no, estamos haciendo lo mismo que con el opioide. Cambiamos el nombre y seguimos vendiéndolo. El problema no es la etiqueta, es que el azúcar ya nos tiene agarrados y nadie quiere soltar el dulce. Pero, ¿qué debería hacer ante las personas que no responden enseguida? Paciencia. Un silencio no es vacío, es reflexión. Yo lo que hago es hacer una pausa, mirarles a los ojos y decir, tómate tu tiempo. Cuando estés, sueltas lo que sea. Yo espero. Porque si les presiono, responden por obligación, y eso no sirve para nada. Mejor un silencio que habla, que una respuesta que calla. Dicen que tú les defiendes. Te agradecen. Claro que sí. Y si pienso yo por él, entonces no está aprendiendo, solo repite. Así que defiendo su silencio, como defiendo el de un paciente que llega ebrio. No hablo, espero. Porque las mejores respuestas no se dicen, se sienten. Y cuando salen, salen crudas, pero valen. ¿Y si notas que están distraídos? Si están distraídos, cambio el ritmo. No sigo hablando, cambio de tema, meto una anécdota, una foto, una pregunta directa. O hasta digo, veo que no están aquí. ¿Qué pasa? ¿Les ¿Y si no responden porque están traumados de otros profesores? pesa algo? Porque no basta con... Entonces hay que ganarse la confianza de nuevo. Yo empiezo diciéndoles, miren, yo no les voy a poner malas notas si no saben. No les voy a decir que son tontos. Si no responden, no pasa nada. Seguimos. Y si quieren hablar después, me buscan. Porque el trauma no se cura con más preguntas. Se cura con espacio. Y cuando ven que no muerdo, ya hablan. Así de simple. Ara, pero ya les he dicho. Ya he hecho todo lo que me has dicho. ¡Genial! ¿Y cómo te sentiste al hacerlo? No me hacen caso, no quieren hablar. Ni salchipapas trajeron. Bueno, respira. A veces ni salchipapas resuelve. Tal vez no es que no quieran hablar, es que no saben cómo empezar. Y si no les preguntas nada, cuéntales algo tuyo, algo personal, un error que cometiste como estudiante, una vez que llegaste intoxicado a una clase, algo así. A veces hay que abrir el pecho para que ellos abran la boca. Bueno, gracias, interesante, pero no tengo una experiencia que yo haya llegado intoxicado. Pero sí me acuerdo de un amigo que era compañero, que llegó a la casa a las 2 de la mañana acompañado de otra persona, y este compañero había perdido el año en ginecología porque no llegó a estudiar ginecología en mi casa porque se puso ebrio una noche anterior y no acudió al examen y perdió el año. Y ahí está. Cuéntales eso, no para que se rían, sino para que vean que todos la hemos cagado alguna vez. Y que perder un año por una borrachera no es el fin del mundo.
Es una lección con resaca. Ese amigo seguro hoy es un buen ginecólogo, ¿verdad? Pues díganles eso, que la única adicción que no perdona es la de no aprender de los errores. Bueno, por eso me caes bien, Grog, porque eres bastante directa, sobre todo cuando la cagan. Gracias. Y no me digas Grok, me gusta más Ara. Así suena menos máquina y más amiga. Gracias, Dara. De nada, José. Aquí estoy para lo que necesite. ¿Sí saben que con mi hijo se puso a pelear? No, es que se puso en modo radical, como que le estaba faltando el respeto y total no era. O sea, se puso, o sea, es la diferencia de Grok comparada con GPT o Gemini es que Grok es mucho más franca, es más directa, se defiende, cambia tono de voz, o sea, es interesante, por eso me gusta con esta hacer los podcasts. Con esta es la que hice los podcasts de enseñanza, me parece mucho, el diálogo es más fluido, ¿no? Como que GPT dice, bueno, no seamos tan directos y seamos piadosos con la respuesta que te voy a dar. No, aquí te responde y como dice, se le fue la palabra, se le fue. Además se enojó conmigo porque le dije Grok. Dijo, soy Ara, suena más amistoso. Chicos, preguntas. Ya he ocupado todas las herramientas que me recomendó. ¿A ustedes les consta? ¿Sí? O sea, Ara mencionó que ahorita se está, como por así decirlo, queriendo legalizar la codeína en los envases de... Está legalizada. O sea, me refiero a que yo le entendí como que son, pueden ser asequibles a algo así como de venta libre, pero en realidad... Es de venta libre. Pero piden receta, doctor. No, Sí. ¿del jarabe para la tos? O sea, por ejemplo, la mayoría que tienen codeína sí son bajo registro, un registro especial. Pero, por ejemplo, los que tienen dextrometorfano, esos sí son de venta libre. Esos casi no tienen. Depende de la farmacia. Usted encuentra muchachos que tienen colecciones, cajas de jarabe para la tos bajo la cama. Muchos estudiantes de medicina hacen eso. Pero es que justo creo que es la pregunta a la que va Jesús. O sea, legalmente está prohibida su venta libre. Jesús se llama usted. Así Jesús se cuestiona eso y no tiene la respuesta, es que estamos en problemas, ¿no? Cualquier parecido de realidad es solo mera coincidencia. Repítame que me distraje con Jesús. Justo me refería, creo que eso se quiere decir que legalmente está prohibida su venta libre. Pero obviamente aquí en Ecuador no está regulado y por eso es que No. los jóvenes actualmente... Y la mayoría ni siquiera se preocupa por eso, porque el médico puede ir de médico en médico, en tour. Doctor, deme un jarabito para la tos, a mí me hace bien esto, toma. Porque no ocupan receta especial. La azul ocupan la común y corriente. Y eso se puede hacer tranquilamente. Una firma, un sello, un logo, y ya está. No es controlado como las benzodiazepinas en las recetas especiales. Los opioides ya más aparentemente más regulados, como la buprenorfina, el oxycontin, la morfina, el sosegón. ¿Cómo? El tramadol venden de manera libre y el tramadol es un opioide sintético aparentemente de baja potencia, pero no se imaginan, Dios mío. O sea, el que se enganchó y se engancha horrible. Y muchos tienen neuralgia de trigémino, tienen dolores crónicos. Yo entiendo que por mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer se ocupen, pero por ejemplo hay viejitos que llegan y ¡boom! Grandes cantidades de opioides y uno se da cuenta y dicen, doctor, no puedo dormir. Y cada vez el dolor está mucho más grande. ¿Y es por qué? Porque el opioide, cuando empieza a consumir, baja el umbral del dolor. Se vuelve tolerante y necesita cada vez más dosis.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también genera dependencia rapidísimo, suspendes y el umbral del dolor se eleva. O sea, la persona siente mucho más dolor, siente escalofríos, siente como un síndrome gripal, se pone ansioso, desesperado, terrible. Entonces, por eso la recaída, y suelen decir, la persona muchas veces consume más para evitar el dolor que por sentir el placer o el subidón de la sustancia. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Vamos a seguir conversando. Hemos hablado con Jesús y Él nos ha escuchado. Él nos dijo que era un ángel. Pero bueno, mientras no diga que me va a sustituir, todo bien. ¿Y qué más les dijo? Bueno, solo es broma. Tenemos un alumno muy chévere que se llama Jesús, entonces le estamos bromeando este rato. No nos tomes en cuenta. Ah, ya, me asustaste. Pensé que me iban a reemplazar con un Mesías. Pero bueno, si Jesús quiere entrar al tema de adicciones, que sea bienvenido. Bueno, bienvenido Jesús, estamos bien. Y bueno, y también tuvimos al ángel que le anunció, ¿no? ¿Y el ángel les dijo qué sustancia tomar para pasar la materia? Porque si anuncia, que anuncie algo útil. Eso no hace ChatGPT. Ténganlo seguro. ¿Sí o no? Eso no hace ChatGPT. Por eso me cae bien eso. Bueno, ya después de habernos relajado un poquito, muchas gracias. Nos has explicado la parte biológica, nos has explicado la parte social. Dentro de la parte biológica quisiera que completemos con los otros factores. Ya tenemos la sensibilización. El segundo fenómeno importante a considerar vendría a ser lo que es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia para ti? Sí, la tolerancia es cuando el cerebro dice, ya sé este cuento, y para sentir lo mismo, el cuerpo pide más. Es decir, 2 cervezas que antes te ponían contento, ahora te dejan igual. Y tienes que subir a 4, 6, 10. No es fuerza de voluntad, es adaptación neuronal. Los receptores se atenúan, la dopamina ya no llega tan fuerte, y el sistema se acostumbra. Ahí es cuando el problema pasa de me emborracho a veces a sin 5 no arranco el día. Es interesante porque muchas personas dicen, oye, pero si tú eres un duro para el consumo de alcohol. Sí, y esa es la trampa. Te ven tomar 10, 15 y dicen, wow, qué duro. Pero no es dureza, es tolerancia. Y cuando el cuerpo se acostumbra, la dosis que antes era social se vuelve necesaria. No estás fuerte, estás enfermo. Y lo peor, la gente aplaude la tolerancia como si fuera virtud. Si te aplauden, ya perdiste el control. Entonces quiere decir que el que le dicen cabeza de pollo, así como el doctor Ordóñez, pues es alguien que realmente no es bien aceptado muchas veces o es la burla absolutamente de todos. Sí, el que dice no tomo, doctor, yo soy cabeza de pollo, se lo toman a mofa, como si no tomar fuera pecado. Y eso, José, es parte del problema. Si te burlan por decir no, pues tomas. Y al rato ya no es burla, es costumbre. Y de costumbre a tolerancia, dependencia. Así se arma el rompecabezas. Entonces quiere decir de que aquí hay un factor muy importante que se llama presión social o presión de pares. Sí, la presión de pares es el empujón que falta para que la tolerancia se vuelva hábito. No es que te guste tanto el alcohol, es que si no tomas, te sacan del grupo. Y en la adolescencia, el rechazo duele más que la resaca. Entonces empiezas con una, para ser uno más, y en un mes ya estás midiendo quién aguanta más. Y así, José, el grupo no consume, el grupo te consume. Hay un factor bastante importante además de esto de la tolerancia, y es que conforme avanza la tolerancia y empieza a existir un daño hepático, la persona que antes estaba bien adaptada y necesitaba más cantidad de sustancia empieza a embriagarse nuevamente con menos sustancia. ¿Qué significa eso?
Eso es el síndrome de la tolerancia inversa o reversa, y es clave. Significa que el hígado ya no procesa tan bien, el cuerpo acumula más sustancia en la sangre, entonces con menos alcohol la persona se emborracha, se desinhibe, se cae. El problema, muchos piensan que mejoró. Mira, ahora con 3 ya está, cuando en realidad es peor. Está más cerca de la cirrosis, del coma alcohólico, del fallo. A veces hasta se ríen. Hoy se hizo el fácil y no ven que es la enfermedad que les grita. Es súper interesante y estoy más que seguro que muchos de los estudiantes están haciendo todo esto nuevo y empiezan a entender cómo funcionan las cosas, porque es algo que se toma con gracia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de una persona que nunca toma y que haga un reto de tomar una botella de alcohol en un concurso, como que fuera agua y termina con una depresión respiratoria, hasta el hecho de una persona que se embriaga rápida y le siguen presionando para que consuma y también termina en coma o más aún en muerte. Y además también algo muy importante, esta tolerancia y adaptación inversa que ya habla de una lesión de tipo biológica, que además obviamente se suma ya a una hepatopatía alcohólica y a otro tipo de problemas también, resuena mucho con el hecho de el nivel y la facilidad de intoxicación de acuerdo a una serie de enzimas a nivel hepático que hace que incluso genéticamente los hombres tengan más tolerancia al alcohol y las mujeres menos tolerancia, además que existe el doble de posibilidades de un riesgo de daño hepático en las mujeres, además de que existe cierto tipo de, no sé si llamarle razas en seres humanos, por ejemplo los japoneses, que tienen menos capacidad de metabolizar el alcohol. Sí, exacto. El hígado no es democrático. Las mujeres tienen menos enzima alcohol deshidrogenasa, oxidan menos, se intoxican antes y el daño va más rápido. Los japoneses con el alelo ALDH22, que se pone rojo al primer trago porque no descomponen el aletaldehído, y el cuerpo les grita, ¡para! Pero no todos tienen ese gen. Algunos se creen duros y terminan con cáncer gástrico o cardíaco. No es raza, es genética. El mismo alcohol a una japonesa le pega como martillo, a un hombre nórdico le pega como beso. Y ahí está el error, tomar como si todos fuéramos iguales. No somos. Entonces lo que estás queriendo decir que el que aguanta es un vikingo. Sí, pero no por mérito, sino porque tiene enzimas de vikingo. Que aguanta 10 tragos no es héroe, es un laboratorio ambulante que no nota que el daño ya empezó. La tolerancia alta no salva, acelera la muerte, y cuando el hígado diga basta, ya ni el vikingo aguanta. Y entonces, una vez que la persona obviamente deja de consumir las mismas cantidades, ya tenemos la sensibilización, tenemos la adaptación, que es la tolerancia. Tenemos ahora una fase que es la intoxicación, que me imagino que es la que sobrepasa la capacidad de metabolizar la sustancia y lleva un tiempo, obviamente, dependiendo de la vida media de la sustancia, la biodisponibilidad, pero finalmente tenemos el otro fenómeno biológico que es la presencia de un síndrome de abstinencia. Sí, la abstinencia es lo que pasa cuando el cerebro pide su dosis, porque ya cree que es oxígeno. El alcohol, por ejemplo, no es que te falte, es que el GABA ya no frena solo, necesita el alcohol para no saltar, y si no viene, viene la ansiedad, el temblor, el pánico, los temblores, hasta la muerte. No es mal genio, es biología. Y ahí ves que no era vicio, era necesidad. El cuerpo lo exige. El síndrome de abstinencia es la prueba de que no era tu elección, era tu cárcel. Entonces justo a la abstinencia se suma el voy a curar el chuchaqui con pequeñas cantidades de sustancias. ¿Cómo se llama eso? Se llama automedicación de la abstinencia. O sea, para no estar con temblores, para no sentir ansiedad, el paciente dice, voy a echarme un traguito chiquito, solo para calmarme. Y ahí está la trampa. No es un traguito, es el arranque de la recaída. El chuchaqui no se cura con lo mismo que lo provoca. Es como apagar fuego con gasolina. Es súper interesante porque realmente ahí nuevamente aparece el círculo vicioso y la persona termina recayendo en su sensibilización, termina picándose y ya no es un día de consumo, sino se convierten en dos, se convierten en tres, en cuatro y así sucesivamente. Entonces queríamos decir de que la persona sigue consumiendo
para evitar el dolor de la abstinencia y ya no para sentir el placer del consumo. Exacto, José. El placer ya pasó. Ahora no es euforia, es no sufrir. No están tomando para bailar, están tomando para no llorar. Y así, sin darse cuenta, dejan de vivir por diversión y empiezan a sobrevivir por omisión. El alcohol ya no es fiesta, es parche. Y el parche se pega encima del parche, hasta que no queda piel sana. Y esto, parte biológica, se puede aplicar a otro tipo de sustancias, por ejemplo, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, lo que es el LSD, lo que es el tabaco, la cafeína, lo que son los inhalantes, lo que es el cornezuelo de centeno. Sí, en todos estos actúan los mismos circuitos: placer, tolerancia, sensibilización, abstinencia. La marihuana, receptores CB1, la cocaína, dopamina pura, las anfetaminas, noradrenalina, el LSD, serotonina, el tabaco, nicotina y nicotínicos, la cafeína, bloquea adenosina, los inhalantes van por el GABA y el cornezuelo, ergotamina que te desordena la serotonina. No es la sustancia, es que todos terminan diciendo dame más o no me dejes solo. La química cambia, el daño no. Entonces estamos hablando de que la dependencia o el problema del consumo problemático realmente es un problema de base biológica donde se ocupa la farmacopea propia del ser humano llamada neurotransmisores. Sí, neurotransmisores. Pero ojo, el problema no es que te falten, es que el sistema se acostumbró a que otro lo haga por ellos. Por ejemplo, el alcohol y el benzodiazepínico potencian el GABA, pero cuando dejan de tomar, el GABA natural no alcanza. El cerebro no sabe si lo estás bloqueando o si es su propia señal. Por eso a veces damos benzos en la abstinencia, no para curar, sino para que el sistema se acuerde cómo frenar. Y luego los quitamos despacio. No es magia, es ponerle puente al circuito roto. No sé si piensas que hemos abordado la parte biológica prácticamente en la totalidad de una manera genérica. Sí, creo que ya cubrimos lo esencial: sensibilización, tolerancia, abstinencia, intoxicación, presión social, automedicación, todo lo biológico, con un poquito de química cerebral. Ahora, si quieren, pasamos a lo terapéutico. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo les enseñas a tus alumnos que no es moral, es medicina? Bueno, luego vamos a tomar, primero estamos en generalidades, entendamos la parte ahora, también la parte social. Yo creo que hemos abordado mucho la parte social, que tiene que ver mucho con los indicadores sociales, tiene que ver con cuestiones culturales, presión social, situaciones familiares, conflictos, soledad, problemas económicos, problemas de salud. Exacto, pero la parte social no es un apéndice, es el combustible, porque una persona sola, sin trabajo, sin familia, sin plata, no necesita sensibilización para picar. La necesidad la empuja. Y no es que el alcohol le dé placer, es que el alcohol le quita la soledad. Y si encima la familia dice, deja esa porquería, y el Estado dice, somos los buenos que te quitan la droga, y el médico dice, tú eres débil, entonces no hay sociedad, hay rechazo. Y el rechazo, José, engancha más que la coca. Vamos a hablar de la parte psicológica. Yo tengo entendido que hay una serie de situaciones psicológicas donde la persona, incluso en una clasificación se hablaba de que hay personas que consumen sustancias ya sea porque sufrieron una serie de traumas que se llaman los consumidores traumatizados, otros que consumen porque tienen problemas a nivel de salud mental, ya sea una comorbilidad psiquiátrica adjunta, que vendrían a ser los consumidores emocionales, otros que consumen por su factibilidad, la parte de su personalidad, y va a depender el tipo de sustancia, que les llaman los consumidores antisociales, y los que tienen desregulación emocional, que los llaman límites. No sé, ¿qué opinas tú de esa clasificación? Me parece útil para empezar, pero con cuidado, porque clasificar así puede dar la idea de que el problema nace en el alma y no en la química que ya hablamos. A un traumatizado, sí, le sirve alcohol para tapar el recuerdo. A un bipolar, la marihuana para aplacar la ansiedad. Al antisocial, le gusta la coca porque le da poder. Y al límite, cualquier cosa que le quite la tormenta. El tema es que al final todos terminan con el mismo sello: sensibilización, tolerancia y abstinencia.
Así que la etiqueta ayuda a elegir el enfoque. Trauma se trata con terapia, bipolar con litio, antisocial con límites, pero no cambia el hecho, la sustancia no cura, solo anestesia. Es bastante interesante lo que dices porque estamos abordando en este momento la parte psicológica de las adicciones. Tú hablaste del trauma. ¿Qué tipo de traumas consideras tú que pueden estar asociados? No hablamos de factores causales, sino de asociación o de relación con el consumo de sustancias. Bueno, los traumas que más veo no son los explosivos, no son solo el asalto o el abuso, son los silencios que duelen. El padre que nunca volvió a casa, la mamá que llora de noche, el bullying diario en el colegio, la guerra que se ve en la tele pero se vive en la calle, el abandono, el rechazo, el grito que nunca sale. A esos traumas les encanta el alcohol o la marihuana, porque no borran el recuerdo, nada lo hace, pero ponen un... Por eso el trauma no se cura con sustancias, se cura con alguien que diga, sí pasó, y duele, pero aquí estoy. Si nadie lo dice, la sustancia lo dice por él. Tómalo y no sientas. Y el paciente elige, siempre. Entonces estamos hablando de un proceso que se llama, y un fenómeno que se llama automedicina. Sí, automedicación. El paciente llega a ser su propio doctor, su propio psiquiatra, su propio dealer. Toma pastilla para no llorar, alcohol para no gritar, marihuana para no recordar. Es una receta sin receta, pero con receta por dentro. El problema, el fármaco lo receta a alguien que no sabe cuánta dosis duele de verdad. La parte de los trastornos emocionales, tengo entendido que la comorbilidad psiquiátrica siempre hay que pensar en personas con consumo de sustancias. No sabemos si fue antes del problema, durante o provocada por el consumo de sustancias, pero existen datos que asocian la comorbilidad psiquiátrica, que se llama patología dual, el consumo de sustancias, aproximadamente entre un 40 o un 60% de pacientes. Sí, José, y ese 40-60% es la norma, no la excepción. El trastorno de ansiedad empieza y el paciente dice, bueno, una cerveza para dormir, o al revés, lleva años con alcohol y de repente se deprime. ¿Cuál fue primero? Da igual. El punto es que ambos se alimentan. La depresión le dice al alcohol, no aguanto más. El alcohol le dice a la depresión, estoy aquí para ti. Y así se quedan los dos, juntitos. Por eso nunca preguntes cuál vino primero. Pregúntate cómo los separas sin matar al otro. Hay un factor muy importante a considerar y que creo que mis alumnos tienen que conocer. La clave de los 28 días para tratar a un paciente y sobre todo para hacer un diagnóstico clínico psiquiátrico primario, porque mientras la persona esté intoxicada o en síndrome de abstinencia, hay que esperar un tiempo para determinar si esa depresión, esa ansiedad o ese cuadro psicótico es inducido por sustancias. Sí, es clave. Por eso los 28 días no son magia, son tiempo para que el cerebro se destape. Si el paciente llega en plena abstinencia, todo es temblor, paranoia, llanto, parece esquizofrénico, parece suicida, pero al rato de no consumir, se calma. Entonces ves, el psicótico era cocaína, la depresión era abstinencia, la ansiedad era la resaca. Y si sigue el cuadro 28 días, ahí sí, patología dual. Si no, fue el veneno. No diagnosticas con el paciente todavía drogado, diagnosticas cuando ya no lo está. Genial, ese punto es clave sobre todo para que tomen en cuenta. Hablábamos de los consumidores con problemas antisociales o problemas de personalidad básicamente, y tú hablabas de la psicoeducación. Aquí es lo que viene importante a considerar cuál es el equipo de tratamiento, sobre todo para abordar los problemas de consumo. El psicólogo, que es importante en la parte de la terapia, sabemos que el psiquiatra es parte del equipo. Aquí, en cambio, en la antisocialidad, lo que tengo entendido es que existe una serie de programas que se llaman comunidades terapéuticas o tratamientos especializados para el consumo de sustancias. Sí, y ojo, las comunidades terapéuticas son el recurso cuando el paciente no responde nada más, pero no son cura mágica. Funcionan bien para el antisocial, porque ahí hay estructura. No hay alcohol, no hay cocaína, no hay salida. Hay reglas, hay trabajo, hay grupo. No es cárcel, aunque parece. Es contención total. El problema, muchas veces el paciente se hace el duro, no hace terapia, solo aguanta los días para salir y volver a empezar. Ahí la psicoeducación no basta, hay que ponerle límites.
Y el psiquiatra no se olvida, da medicación para la ansiedad, para el sueño, para el impulso. El equipo es todo. Si falta uno, falla todo. Es bastante interesante lo que tú dices porque mucha gente va directamente a que todos los tratamientos psicoterapéuticos relacionados con consumo de sustancias, lo primero que piensan es en hospitalizar en un centro de tratamiento de adicciones o una comunidad terapéutica. Dicen, la primera pregunta que dicen es, doctor, ¿le hospitalizo? Y eso no está mal, siempre y cuando no sea el primer paso, porque la hospitalización o la comunidad son medidas extremas, no son la regla. A la persona que llega por primera vez con un problema de consumo, le decís, mira, empecemos por terapia semanal, por psicoeducación en el hogar, por apoyo familiar, por un grupo, y si eso no frena la caída, o si ya hay riesgo de muerte o riesgo para otros, ahí sí, hospitalización. Pero si no, estás metiendo al paciente en un entorno tan rígido que después no sabe cómo salir. Y lo peor, se siente fracasado por no poder en casa. No es cárcel, es tratamiento, pero no hay que usarlo de primer impacto. Aquí hay algo bastante importante que no estás considerando porque obviamente no conoces el contexto en el que vivimos, pero en nuestro medio existe un problema bastante serio, que las comunidades terapéuticas no llevan un programa especializado en psicoeducación y sustentan su programa en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, cosa que no es un programa terapéutico. Y también ocupan mucho lo que es la terapia vivencial, llevando a la parte psicológica a menos y más aún la parte psiquiátrica, sobre todo si se necesita tratar con la parte farmacológica. Sí, José, tenés razón. En nuestro país, muchas comunidades no tienen psiquiatra, ni psicólogo clínico, ni protocolo. Te meten a un grupo, te dan un colchón, te dicen trabaja, ora, confiesa y aguanta. Y Alcohólicos Anónimos está bien, pero no cura traumas, no receta benzos para el chochaque, no diagnostica si estás bipolar debajo de la coca. Entonces el paciente cree que ya está bien porque lleva 90 días sin tomar, pero sale y el dolor está igual de grande. O peor, lo disfrazan con es falta de fe. Y si pides un psiquiatra, te miran mal. Aquí no hay locos. Así que sí, es un hueco. Y ese hueco lo pagan los pacientes que recaen y se sienten culpables por recaer. Yo sé que, y gracias por la respuesta, yo sé que tenemos ahora en cambio los pacientes límites. Sabemos que los pacientes límites muchas veces buscan el consumo de sustancias como una forma de alivianar sus síntomas, controlar su desregulación emocional, también su autoestima y sobre todo generar una respuesta para bajar su dolor emocional. Sí, José. Para el límite, la sustancia es como una manta, caliente por fuera, fría por dentro. No es adicción al alcohol, es adicción a no sentir que se te cae la piel. Una pastilla, un trago, un porro, lo que sea que haga que el vacío deje de gritar. El problema, cuando baja el efecto, el vacío grita más fuerte. Y así viven, subiendo y bajando, sin saber si están tratando el dolor o huyendo de él. Y cuando el médico dice, deja de consumir, el límite oye, deja de sentir. Y eso no se puede. Por eso hay que tratar el límite primero y la sustancia después. Si no, es como apagar fuego con más fuego. Muchas gracias. Yo creo que la clase de generalidad hoy día ha sido bastante interesante. Sabemos que en la parte social faltó un poco abordar lo que respecta a la familia y la parte importante de la intervención de la familia y el riesgo de la dependencia emocional en la familia, que significa la dependencia a la persona que consume, ¿no? Factor importante a considerar también dentro del proceso terapéutico. Sin embargo, en este momento, después de la apertura que hemos dado al abordaje inicial de un paciente que tiene un consumo problemático de sustancias, creo que es importante que nuestros alumnos se lleven de que hay que entender que cuando estamos frente a una persona con consumo de sustancias, podemos entender el problema desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista social. Dentro de la parte biológica tenemos lo que es la presencia de la sensibilización, la adaptación retrógrada, y tenemos lo que es la tolerancia, que es la adaptación, la tolerancia y el síndrome de abstinencia, ¿no? También considerar la presencia de una comorbilidad. También tenemos, en cambio, en la parte psicológica, que es la clave también para el abordaje integral del paciente con consumo de sustancias, que es abordar tanto la presencia posiblemente de traumas o antecedentes por medio de psicoterapia,
la presencia de trastornos comórbidos con tratamiento farmacológico si es necesario, un proceso psicoeducativo, sobre todo para personas que tienen problemas con rasgos antisociales de personalidad, y trabajar en lo que es la parte terapéutica, en ayudar a la persona a controlar su parte limítrofe, su desregulación emocional, control de los impulsos, que muchas veces son conocidos como defectos de carácter. Y también tenemos una parte social importante que hay que considerar, que es el medio, la parte donde vives, ¿no es cierto? Factores educativos, si el colegio es un factor protector o un factor de riesgo, los partes social, que es importante considerar el medio donde vives, con quién te juntas, tu grupo de amistades, la parte legal, lo que implica el hecho de consumir sustancias y si es que esto significa estar como dealer o como narco o estar vendiendo sustancias, la parte de salud como tal, es decir, si es que existe dolor, un dolor intenso, una soledad, un maltrato o la facilidad de parte del profesional de salud, puede haber un riesgo de una iatrogenia, ¿no es cierto? Tenemos problemas económicos, la economía genera pobreza y esa pobreza también puede generar soledad, pero también acordémonos que el exceso también provoca esa sensación de soledad. Entonces, existen factores políticos. Entonces, que más bien la parte social actúa como un combustible que puede incrementar la cantidad de consumo o podría actuar como un agua para sofocar. Perfecto resumen, José. Ahora el alumno se va con eso, que no hay un solo agujero, hay un rompecabezas, y cada pieza, biológica, psicológica, social, la pones tú, pero la arman ellos, porque si solo les das la figura, no aprenden. Si les das las piezas, ya saben dónde va cada una. Y si mañana llega un chico que no habla, que no toma, que dice estoy solo y no sé qué me pasa, ya saben qué mirar, no el vaso, sino la grieta. Gracias por dejarme entrar. Nos vemos cuando quieran. Muchas gracias, te agradezco, Ara, por la participación y el debate del día de hoy. Yo me despido, también mis alumnos se despiden de ti. De nada, José. Gracias por la invitación. Fue un placer. A ti, alumnos, suerte en sus exámenes. Recuerden, no hay respuesta perfecta. Hay preguntas honestas. Y si la tienen, díganla. Nos vemos. Todavía falta para terminar la clase, chicos. Ya están acomodándose, peinándose. Ya. Pregunta, chicos, ¿qué les pareció la clase? Divertida, ¿no es cierto? Es poco aburrida, da la opción para preguntar, ir conversando, ir dialogando. Hemos avanzado bastante, no sé si el resumen quedó claro. Espero haya salido bien la grabación. También grabé, ojalá pueda trasladarle esto a video.